El ala económica, por ejemplo, el trabajo que desarrolló en su momento Toledo, la continuidad de Alan García, de una línea económica, ¿hay que continuarla o usted la modificaría? Bueno, yo diría más que nada lo que desarrolló Toledo, más que Alan García, porque Alan García no ha hecho absolutamente nada. Le puso piloto automático, digamos. No, digamos que sí, y se dedicó justamente a no arruinarlo. Correcto, pero bueno, siquiera tiene un mérito, ¿no? Porque normalmente si repetía lo del 85, ya estábamos en una situación que no sé qué estaríamos hablando. Pero por lo menos se atrevió a poner el piloto automático. Me reservo a calificar lo que hizo. Y bueno, pero muy bien, o sea, debemos continuar en un mercado que permita justamente que las fuerzas productivas del Perú puedan anunciarse y sobre todo tener un efecto. Ahora, partiendo de eso, la política que se ha hecho hasta ahora con la venta de recursos naturales del Perú y que ahora pues, el señor García sale muy rondamente a hablarnos de un crecimiento sostenido, pues está bien. Ahora, el problema, y donde yo veo que debemos hacer un cambio direccional, es de que no podemos continuar teniendo un esquema de desarrollo que sirva a otros países y no al nuestro. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, potencias necesitan cobre. Correcto. Entonces, inmediatamente en el Perú, pues sacamos cobre donde sea, lo exportamos. Rompemos, claro, contaminamos y exportamos. Y al final no nos quedamos con nada. Entonces, ya ese principio económico de base debe cambiar. ¿Para qué? Para tener una estrategia de explotación de recursos naturales que le sirva al propio Perú y al propio peruano. Mucho se habla de que la gran asignatura pendiente que dejó Toledo y que supuestamente este gobierno de Alan García iba a lograr satisfacer es el denominado goteo, ¿no? O sea, la macroeconomía, las variables están bárbaras. Sí. Un lineamiento político y una política económica que estableció Toledo. Pero la microeconomía sigue siendo complicada, sigue teniendo aristas que generan el descontento en la población. Entonces, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo llegamos a este detalle de que en la mesa de un hogar humilde peruano no haya insatisfacción y los chicos se quieran ir? Bueno, lo que usted dice es muy importante porque el chorreo, ¿no? El típico chorreo que debería llegar pues a las masas populares. En el Perú no respetamos ninguna ley y tampoco respetamos, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, que por lo menos debería ser que toda esta masa de dinero que ganamos al año a través de estas exportaciones pueda por lo menos llegar al pueblo peruano. Pero eso sucede simplemente por una razón, de que la economía peruana está focalizada simplemente en ciertos sectores, no va hacia otros sectores donde por ejemplo, se incite a la investigación, a la ciencia y la tecnología. El peruano no tiene ciencia, no tiene tecnología, entonces ¿cómo podemos nosotros crear elementos con valor agregado? No podemos crear en ningún momento elementos con valor agregado. Usted ve que hasta ahora, pese a ser una potencia en recursos minerales, no tenemos, por ejemplo, fundiciones de talla nacional que permitan, por ejemplo, crear todo aquello que el exterior nos vende de regreso. Lo mismo lo digo, por ejemplo, con todo lo que es recursos de la Amazonía, árboles. Todo lo vendemos al extranjero y nos devuelven ¿cómo? Nos lo devuelven ya construido, como mesas, sillas, camas y todo eso. Pero nosotros no hacemos nada, por lo menos para transformar ese tipo de producción. Generar industria propia, que luego el producto final nosotros lo exportemos y no compremos lo que nosotros producimos. Esa es la idea. Ese es el eje de la cuestión. Ese es el eje de la cuestión y es justamente en eso en que deberíamos trabajar. Ahora, Carlos, yo le hago una consulta, ¿no? Somos 2 millones, 3 millones de peruanos en el exterior. Tengo la idea clara, y no porque lo diga porque el aire es gratis, sino luego de haberlo constatado, que nuestros gobernantes miran con abierto desdén al peruano en el exterior, ¿no? De repente lo escuchan a Jaico, un destacado politólogo, jurista, con un currículum brillante, y dicen, bueno, está bien. Pero la mayoría de peruanos en el exterior se fueron del Perú, entonces hay un abierto desdén para el peruano en el exterior. Y los peruanos en el exterior, modestamente, y de repente los que están en Europa aún más, han contribuido a esta reactivación económica a través de las denominadas remesas, que en su momento superaron la cantidad de cobre que Perú exportaba, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hacer con los peruanos en el exterior con una política inclusiva y no de abierto desde? Porque ahora vienen las elecciones y van a venir todos, sí, los peruanos en el exterior, nos preocupan, pero durante el resto de los 5 años del proceso de gobierno,
peruanos que tienen necesidades en Latinoamérica, en las diversas colonias, y nadie se acuerda de ellos, o los problemas eternos que se tienen en los consulados porque hay destrato y maltrato. ¿Qué hacer usted en una posibilidad de ser gobierno y a partir de su vivencia como peruano en el exterior? Bueno, primeramente no existe pues este desdén, el cual confirmo, ya que se vive en los consulados, se vive en las usted, por ejemplo, embajadas. cuando va al consulado peruano en Ginebra, está bien, usted tiene un determinado rango cultural importante, pero nota que destratan a los compatriotas. En cierta manera sí se nota, pero aparte de eso, ¿sabe? Aparte ya de ese desdén que existe, creo que existe más que nada un olvido de lo que el peruano en el exterior necesita. En mi labor de abogado y jurista en Suiza y Europa he podido justamente constatar ese sufrimiento y hay mucho trabajo de base por hacer. Yo podría evidentemente extenderme en el tema, pero debo decir que el peruano en el extranjero debe ser mucho más, o sea, tomado en cuenta cuando se trata justamente de acciones de relaciones exteriores con otros países. Debería ser el primer tema que se toma. ¿Cuántos peruanos tengo yo en este país? Si queremos entrar en relaciones bilaterales. ¿Cuántos peruanos tengo yo? ¿Cuántos son los peruanos en situación irregular? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, y le voy a dar un ejemplo muy típico, de una señora casada con digamos, un francés o suizo, quien divorcia? 2 años de casada, pues el tipo hizo, por ejemplo, acto de violencia contra ella, él divorció muy rápidamente y a ella inmediatamente le dicen: usted tiene que dejar el país. Imagínese usted. ¿Quién la ampara? ¿Quién la ampara? Ni el consulado ni la embajada va a venir a salir en defensa de esta señora, la cual ha dejado a lo mejor todo en el Perú. Abandonó todo, familia, negocio, y se fue a vivir con este señor, el cual se aburrió a los 2 años y la abandonó. Entonces, he ahí usted donde ve que existe todavía un vacío donde podemos trabajar de mejor manera, ¿no? Está bien. No, creo que son buenos aportes. Yo creo que, por ejemplo, los residentes peruanos en la Argentina tienen un detalle distinto al residente peruano en Europa. Yo no digo que todos los residentes peruanos en Europa estén bien, pero yo creo que si vamos a términos porcentuales, es mayor el número de residentes peruanos que estén bien en Europa en comparado con los de la Argentina, que vinieron por una tentación que era la paridad cambiaria de $1 a un peso, y resultaba muy interesante y atractivo. Pero obviamente cuando vino la devaluación se complicó la cuestión y hoy muchos peruanos, no mal, sino en situación de indigencia aquí en la Argentina. Entonces, pero obviamente, Carlos, no hay nadie del gobierno peruano que fehacientemente diga: vamos a hacer algo por los peruanos en el exterior, sí, ¿no? Y es más, por ejemplo, no existe ninguna representación del peruano en el exterior en el Congreso peruano. Por ejemplo, el ejemplo de Italia, ¿debiera darse en el Perú? Nosotros deberíamos tener representantes en el Congreso. Usted, por ejemplo, si no llega con los tiempos para ser candidato presidencial, la historia esta de que tengamos curules en el Congreso. O sí, pero no solamente una, tendríamos que ser 6, por lo menos, para tener cierta representatividad. Representatividad, exactamente. Ahora, ese tema, por ejemplo, lo estamos trabajando con el grupo de peruanos y es ahí donde hemos ya trabajado sobre la base de un proyecto para que se pueda tener, digamos, sean estas elecciones del 2011 o luego, una representatividad del peruano en el extranjero, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese tema.